Este es el tema que vamos a abordar en esta mañana. Hubo una persona que está en el Centro de Rehabilitación de Drogadictos y Alcohólicos que me pidió que hablara de los silencios de Dios. Y es que a veces ellos también tienen deseos de conocer más acerca de la Biblia y propiamente sugieren temas, sugieren aquello que quizás no sabemos o no sabemos de una manera más específica. Los silencios de Dios le ha sucedido a los cristianos que cuando hay una gran necesidad, puede ser enfermedad, puede ser situación económica, puede ser problema familiar, puede ser adicción a alguna droga, al alcohol. Cuando hay necesidad de algo y quizás apremia el tiempo, los cristianos comenzamos a pedirle a Dios, y pedimos a Dios con clamor, a veces con desesperación, pedimos, oramos día y noche continuamente, y parece ser que Dios no escucha. Hay un silencio que nos lastima, y a muchos cristianos les llega a lastimar tanto que llegan a decaer en su fe, porque Dios guarda silencio. Pero la pregunta de esta mañana es: ¿por qué Dios a veces guarda silencio? ¿Por qué Dios a veces no atiende a los sufrimientos de este mundo tan pronto como nosotros quisiéramos? En el Salmo 28, verso 1, un ser humano, aunque vivió hace algunos milenios, él escribió estas palabras nacidas, brotadas de lo más profundo de su ser: a ti clamo, Señor, roca mía, no te desatiendas de mí, no te desatiendas de mí, porque si guardas silencio, ya puedo contarme entre los muertos. No guardes silencio. Este es un clamor nacido de un problema serio que tenía esta persona que escribió estas palabras. En el Salmo 22, el salmo que se llama el Salmo de la Cruz, también encontramos que fue inspirado, y este hombre clama en su oración y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Ese es el sentimiento de un ser humano que cree en Dios, que está clamando a Él, pero que siente que Dios está alejado de él. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. En la vida del cristianismo hay personas que pasan exactamente por esta etapa. Podemos orar día y noche y no hay contestación, y pensamos: Dios nos ha abandonado, Dios se ha alejado de nosotros. En el Salmo 83 encontramos otro versículo que dice: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, no te estés quieto. Es decir, quiero ver a Dios en acción en mi vida, en mi problema, en lo que yo le estoy pidiendo. Y parece ser que Dios está quieto, callado. Parece ser que no escucha lo que nosotros le estamos pidiendo. Habacuc 1:2, el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no oirás? Estoy pidiendo ayuda y yo siento que tú no me estás escuchando. Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Veo violencia en mi tiempo y no veo tu mano salvadora. ¿Hasta cuándo, Señor, me podrás escuchar? Y son etapas en la vida de un cristiano que pueden
ayudar al cristiano a crecer en fe, o también por falta de entendimiento puede decrecer en fe y puede quebrarse la fe de un cristiano cuando parece ser que Dios no escuchó lo que le pedimos. No hubo una contestación de parte de Dios. Había silencio de parte de Dios. Vamos a ver en la Biblia de algunos personajes bíblicos que nos narran la historia de la Biblia, de cómo sucedió el silencio de Dios cuando ellos estaban realmente obedeciendo a Dios, cuando estaban en el camino de los principios de Dios, viviéndolos. Sin embargo, pidieron a Dios sin duda alguna en la adversidad, y parece ser que no hubo contestación. Vayamos a José el soñador. José el soñador nos dice la Biblia en Génesis 37, 4 al 11, Israel amaba a José más que a todos sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica de muchos colores. Y viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, ¿qué sucedió? Comenzaron a odiarle. Y ni siquiera le hablaban. Cierto día José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos, y esto le tuvieron más odio todavía, pues les dijo: anoche tuve un sueño y soñé que estábamos en el campo atando el trigo de manojos, y de pronto mi manojo se levantó y quedó bien derecho, mientras que los de ustedes lo rodeaban y se inclinaban ante él. Sus hermanos entonces le dijeron: ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros? ¿Acaso vas a ser nuestro jefe? Y lo odiaron aún más por los sueños que él les contaba. ¿Tenía él culpa alguna? Estaba participando en los sueños que estaba teniendo, pero ellos le odiaban más todavía. Después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Le dijo: tuve otro sueño, esta vez el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Cuando se lo contó a su padre, nuevamente va con el papá que lo amaba tanto, se lo cuenta a su padre y a sus hermanos. Su padre lo reprendió. No dijo: hijo, a ver, este sueño es importante. Lo reprendió porque estaba contando su sueño. ¿Qué sueño es ese que has tenido? ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a inclinarnos ante ti? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo esto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué es que mi hijo está teniendo estos sueños? Cuando esto ocurre, José tenía 17 años. No olviden qué edad tenía José cuando soñó estos sueños. 17 años. Era un joven de 17 años. Por la envidia y el odio que le tenían sus hermanos, agarraron a José y lo vendieron a los ismaelitas como esclavo. No les importaba el dinero, le importaba era deshacerse de él. Primeramente lo iban a matar, pero uno de sus hermanos dijo: no, ¿para qué nos manchamos nuestras manos de sangre? Lo echaron a un pozo, ahí lo dejaron, y después lo sacaron cuando vieron que venía una caravana de ismaelitas y lo vendieron. Y Dios estaba con José y permitió que fuera vendido como esclavo. Posteriormente, los ismaelitas lo venden a un capitán del ejército del faraón Potifar. Y viendo que era inteligente José, y viendo el espíritu que tenía José, porque era obediente a Dios, entonces lo puso al cargo de todo lo que él tenía. Pero su esposa de Potifar, de ese capitán, se enamoró de José porque era guapo, porque era bien parecido. Entonces quiso tener relaciones sexuales con él y lo quiso obligar cuando su esposo no estaba. Y José entonces tuvo que huir para no cometer adulterio.
¿Cuál fue la consecuencia de obedecer a Dios? La mujer lo calumnió y dijo: él quiso violarme, él quiso faltar al respeto, y por lo consiguiente su esposo, capitán del ejército de las guardias del faraón, entonces dijo: ¿qué nos ha hecho este hebreo? Así es de que le creyó a su esposa la calumnia y lo metieron a la cárcel. Durante 2 años estuvo injustamente en la cárcel. ¿Creen ustedes que José, cuando estaba en la cárcel, no pidió a Dios que le ayudara? Si él era obediente a Dios y todo lo que le estaba pasando, sin duda alguna que José dijo: Señor, mira que injustamente estoy aquí, escúchame, líbrame de estar en esta prisión, porque no son apropiadas las prisiones. Sin embargo, lo único que logró José es, por su comportamiento, por sus ideales, por la forma de conducirse, que lo pusieran a cargo de toda la cárcel, como un administrador de la cárcel. Se olvidó el administrador y confió plenamente en José, por el que era digno de confianza. Donde allí estaban 2 servidores del rey, pero el rey, el faraón, tuvo unos sueños que lo perturbaron mucho y nadie le pudo descifrar qué significarían estos sueños. Por lo tanto, entonces, uno de estos que estaban prisioneros juntamente con José, cuando salió y propiamente atendía, sirviendo el vino al faraón, le dijo: pues yo conozco a un hebreo que está en la cárcel y él soñaba y sabe la interpretación de los sueños. Y el faraón dijo: bueno, pues tráiganlo. Y entonces va José ante el faraón y le descifra el significado de sus sueños, de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas. Quiere decir, van a venir 7 años de hambre a todo Egipto. Primeramente vendrán 7 años de abundancia y después 7 años de escasez. Así es de que hay que prevenir. Entonces el faraón, viendo la habilidad, viendo que propiamente era un joven verdaderamente útil a su reino, lo nombró gobernador de todo Egipto. Lo nombró gobernador de todo Egipto y le entregó su anillo, símbolo de poder, para que cualquier cosa que hiciera hacer José, tenía que certificarla y apoyarla con su anillo, como si fuera el faraón. Ahora sí, después de 2 años, ahora ha sido nombrado gobernador de Egipto. Cuando tenía 30 años. ¿Se recuerdan cuándo soñó? A los 17 años. ¿Cuánto tiempo tardó en que él llegara a una vida mejor para ser gobernador de Egipto? Y además, esa mejora que tuvo fue para que su familia no muriera de hambre, porque aquellos que le habían vendido, entonces fueron a Egipto porque era el lugar donde había grano, donde habían cosechado y tenían guardado las cosechas de los 7 años de abundancia. Y entonces fueron ellos, pero no lo reconocían. Había pasado tiempo, ahora andaba con vestiduras egipcias, andaba el gobernador. Como el gobernador, pues sí le da un parecido, quizás algunos pensarían, ¿verdad?, a aquel que vendimos como esclavo, pero jamás pensarían que era él. Y entonces nosotros sabemos la historia, que debido a que José era gobernador de Egipto, todos sus familiares, todos sus hermanos pudieron comer y no pasar hambre. Pero hubo necesidad de que durante 13 años, parece ser que Dios no lo estaba ayudando. Durante 13 años. Aunque la Biblia nos dice claramente que cuando estaba en la cárcel, Dios estaba con él, que cuando fue vendido, Dios estaba con él, que cuando fue en todo momento, Dios estaba con él. Dice claramente, y Dios estaba con José. Durante 13 años él sufrió el odio de sus hermanos,
de muchos de sus hermanos, a tal grado que lo vendieron. También sufrió la envidia que había de sus hermanos, sufrió una injusticia, sufrió la calumnia de la mujer del capitán de los ejércitos del faraón, y todo esto no lo llenó de felicidad, sencillamente estuvo lleno de amargura, estuvo sufriendo, y parece ser que durante todo ese tiempo Dios no estaba con él. Daba la apariencia, había silencio, porque estaba sufriendo. Pasó una cosa y luego fue peor. Bueno, mejoró un poquito ahí, pero estaba todavía peor, hasta que finalmente, después de 13 años, era el plan de Dios ayudarlo no solamente a él, sino que por él fuera cubierta las necesidades de comida de toda su familia, de su padre, de su madre y de sus hermanos. Tenemos el caso de un pastor de ovejas, David. David se dedicaba a cuidar sencillamente las ovejas de su padre. Tranquilo, era un oficio el más bajo que había en aquella época, pero llega un momento, y nos dice la cronología bíblica, que esto sucedió en el año 1024, cuando va el profeta Samuel, y entonces él le dice al jefe de familia: preséntame a tus hijos, porque de aquí Dios ha querido que salga el rey que va a funcionar como rey en Israel. Vamos a elegir rey, y voy a ungir a alguien de tus hijos como rey. Pasa al hijo más grande, esperando el jefe de familia que sea el hijo más grande por ser mayor de edad, que sea el que va a ungir. Y no, este no es. Y pasan todos sus hijos, y se acaban todos los hijos. No, se acabaron todos los hijos, ya son todos. Ah, bueno, queda uno, pero es el que está ya cuidando las borregas, las que está cuidando las ovejas. Pues ese anda por allá, ¿verdad? Pero pues el papá pensó: ese no creo que sea él el que vaya a ser rey. Así es de que, bueno, no nos sentaremos a comer hasta que no venga él. Y entonces lo mandaron a llamar, ¿verdad? Ya llegó, ¿verdad? El que andaba cuidando las ovejas, llegó sin saber de qué se trataba, y el profeta Samuel dijo: este es el que Dios ha elegido como rey de Israel. Y derramó, traía un cuerno con aceite, con perfume, para ungirlo como rey de Israel en nombre de Dios. ¿Cuándo fue ungido como rey de Israel? En el año 1024, antes de la era cristiana. Luego, posteriormente en la vida de David, enfrenta a Goliat. Todos sabemos la historia, que derrotó a Goliat. Como consecuencia de haber triunfado y derrotado a Goliat, se hizo un grande desfile donde todos aclamaban a David: David es el mejor. Y el rey se sintió lleno de envidia, lleno de digamos, ¿por qué él no recibía este elogio? Hicieron un gran desfile, el pueblo se alegró con David. Hizo David una entrada triunfal mejor que jamás le hayan hecho al mismo rey Saúl. ¿Qué ocasionó esto? Que entonces Saúl le tuvo odio, y en una ocasión intentó matarlo, le mandó un lanzazo para matarlo, porque ya lo odiaba. ¿Recuerdan cómo fue que David derrotó a Goliat? Voy en el nombre de Dios. ¿Quién es este que ha desafiado al ejército de Dios, de su pueblo? ¿Él confiaba en Dios? ¿Estaba cerca de Dios? Sí que lo estaba, porque también defendía las ovejas contra leones y contra osos. Era un hombre, ¿verdad? Un joven verdaderamente valiente. Entonces Saúl emprende, dicen: este hombre me va a quitar el reino, porque todo el pueblo lo aclama como héroe. Este me va a quitar del trono, y yo voy a dejar de ser rey. Así de que lo que debo de hacer es matarlo. Y mandó todo ese ejército a buscar a David, y David salió huyendo, se metió a una cueva, salió huyendo, se fue al desierto, salió huyendo, subió a una montaña, siempre temiendo por su vida, siendo perseguido, porque
Sin embargo, él pensaba, y bueno, yo no he hecho nada para que me odien tanto, para que quiera, yo no estoy derrocándolo, yo no me estoy rebelando. No obstante de que Dios ya lo había designado, en el año 1024 ya estaba ungido como rey de Israel. Pero para demostrar que él no tenía odio para aquel que lo odiaba, entonces en una ocasión el rey estaba dormido en una cueva y entró David y le trozó un pedazo de su túnica. Y desde lejos se le enseñó, mira, podía haberte matado. Estabas tú dormido y mira, estuviste en mis manos. Yo no te voy a matar. Aquí está la prueba de que no lo hice. Perdonó la vida propiamente a aquel que lo odiaba. Posteriormente los filisteos atacan al pueblo de Israel y Saúl, el rey Saúl, al ver que está derrotado, al ver que sus hijos han sido muertos durante la batalla, él no soporta ser prisionero, agarra su espada y se le entierra y se mata. Y muere ahí el rey Saúl, que tanto odiaba a David y que pensaba que le iba a quitar el trono. Finalmente, en el año 1010, David es ascendido al trono y es rey de Israel. ¿Cuántos años transcurrieron del año 1024 al año 1010? 14 años en que él fue odiado por el rey. 14 años en el cual David escribió los salmos, aquellos en que clamaba, Señor, protégeme, mi vida está en peligro, mis enemigos me persiguen como unos leones feroces. Y parece ser que Dios no escuchaba. Seguía siendo perseguido él por todo, por la envidia, por el trono. Perseguido siempre, en todo momento, desterrado de su tierra, de su hogar, de su familia. Anduvo bastante por 14 años viviendo en cuevas, huyendo al desierto. ¿Será agradable vivir en una cueva? ¿Será agradable pasar días enteros y bastante tiempo en un desierto? ¿Será agradable tener que, para escapar de la muerte, huir a las montañas, subir a un cerro? Todo eso padeció David. Y fueron 14 años desde que Dios lo eligió como rey de Israel, y parece ser que Dios se olvidó de David. Sin embargo, hasta los 14 años, David todavía tenía su vida en peligro hasta que murió finalmente Saúl. Y cuando muere Saúl, entonces van todos los del pueblo de Israel y lo aceptan como el rey de Israel. Ya Dios lo había ungido como rey de Israel hace 14 años. ¿Dios lleva prisa? Me pregunto si, digamos, cuando Dios eligió al rey David ya como rey de Israel, Dios no podía haberlo puesto inmediatamente y haber quitado a Saúl de su puesto. No tenía poder para hacerlo. Sí podía haberlo hecho. Sin embargo, pasaron mucho tiempo para que finalmente, después del silencio de Dios que hubo durante todo este tiempo, que aparentemente David no fue protegido, aunque realmente siempre protegió su vida, siempre David huía de los ejércitos de Saúl para que no lo mataran. Pero durante todos esos años, ¿cómo se sintió David? Ahí vean los salmos de David, clamando día y noche por su vida, por protección, y aparentemente Dios no contestó. Un silencio de Dios para que finalmente aquel pastorcito fuera coronado rey. En el año 430 a.C. vino el profeta Malaquías, diciéndole al pueblo de Israel: ahora bien, dice Dios, si soy el padre, ¿dónde está el honor que merezco del pueblo de Israel?
Y si soy su Señor, es decir, el que lo gobierna, ¿dónde está el respeto que me debe este pueblo? Y por eso Dios envió al profeta Malaquías. Cuando viene el profeta Malaquías y da propiamente su mensaje que Dios envió al pueblo de Israel, es en el año 430 antes de Cristo. Y de ahí en adelante Dios no envió profeta, no envió ningún líder, no envió a nadie hasta que nace Juan el Bautista, que es en el año 6 antes de Cristo. ¿Se fijaron? ¿Cuándo apareció Malaquías, el enviado de Dios? 430 años antes de Cristo. Y finalmente esto se llama entre los dos testamentos, el fin del Antiguo Testamento y el principio del Nuevo Testamento. Hay un silencio donde no hay palabra de Dios. Dios no se presenta ni en sueño, ni en visión, ni envía ningún enviado, nada, durante cerca de más de 400 años de silencio de Dios. Porque no hay nada entre los dos testamentos, sencillamente, hasta que nace Juan el Bautista. Pero es solamente su nacimiento, todavía no había palabra de parte de él. Y el siguiente año nace Jesús. 400 años después del último enviado por Dios, que no había palabra de Dios. Ahora viene algo muy espectacular. Después de ese silencio de Dios, viene algo verdaderamente asombroso. El nacimiento de Juan el Bautista y el nacimiento de Jesús. Y en el año 26, ya de la era cristiana, finalmente Juan el Bautista comienza a predicar el evangelio del reino de Dios y a anunciar que va a venir detrás de mí aquel que es más poderoso que yo, anunciando a Jesús, anunciando al enviado de Dios, después de 400 años de silencio que Dios tuvo para con su pueblo. En el año 27 de la era cristiana, Jesús empieza a predicar. Finalmente hay palabra para el pueblo de Israel, después de más de 400 años de silencio, que Dios no envió a nadie, que Dios no se le apareció a nadie, que Dios no dio ninguna visión de nada absolutamente. ¿Por qué? Había algo mucho mejor después del silencio, de 400 años del silencio de Dios. Ya en el Nuevo Testamento encontramos también otra historia acerca de María y de Marta, hermanas de Lázaro. Recordarán ustedes esta historia. Ellas vivían en Betania, su pueblo donde ellas vivían, y Jesucristo era muy amigo, muy familiar, amaba mucho a Marta, a María, a Lázaro, a la familia, y propiamente convivían, tenían mucho tiempo de convivencia ellos como amigos, casi realmente como una familia o más que una familia. Sin embargo, sucedió algo. María y Marta, hermanas de Lázaro, mandaron decirle a Jesús: Señor, el que tú amas, es decir, Lázaro, mi hermano, nuestro hermano, el que tú amas está enfermo. Cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, ¿qué hizo Jesús? Inmediatamente fue allá donde estaba Lázaro, porque estaba enfermo de gravedad, y ya le habían mandado decir: Lázaro, el que tú amas, está enfermo. ¿Qué fin tenía que María y Marta le mandaran decir al Señor que Lázaro estaba enfermo? Que fuera a sanarlo, que fuera, ¿verdad? Y le sanara. ¿Podía haberlo hecho Jesús? Sí, podía haberlo hecho. Sin embargo, ¿qué sucedió? Entonces Jesús se quedó 2 días más donde él estaba. ¿Qué pensaría Marta y María? No le importa a Jesucristo lo que nos está pasando. Eso es lo que piensan muchos cristianos cuando oran y piden algo y no sucede nada. A Dios no le importamos, o sencillamente no existe Dios, porque no me ha contestado, porque hay un silencio de parte de Dios. Y aquí está mostrado que Jesucristo entonces
Él tenía un plan. Había que guardar silencio. Yo estoy seguro que Marta y María se asomaban a la puerta y al camino para... Debe de venir ahorita Jesucristo. Si nos ama tanto, como Él dice y como lo ha demostrado, Él va a venir ahorita corriendo y va a sanar a mi hermano. Y qué desilusión, qué tristeza, pensando que el Maestro los había abandonado, que no los quería, porque no lo vieron llegar, ni ese día, ni el otro día. Jesucristo se quedó 2 días más, y todavía, por si fuera poco, cuando Jesús llega a donde está Marta y María, lógico, lo primero que hacen ellas es reclamarle. Si tú hubieras estado aquí, en otras palabras, si tú hubieras acudido cuando nosotros te dijimos que vinieras, mi hermano no hubiera muerto. Y las dos le reclamaron lo mismo. Y entonces Jesús les dice, ordenó que quiten la piedra que cubría la entrada de Lázaro. Pero Marta, entonces, ¿qué dice? Señor, llegas demasiado tarde. Ya hace 4 días que murió Lázaro y ya huele mal. Ya está descompuesto su cuerpo, ya está engusanado. ¿Cómo vamos a sacar a nuestro hermano que está ya todo destruido, ya su cuerpo despedazado, después de 4 días? ¿Qué les dijo Jesucristo? ¿No te he dicho que yo soy la resurrección y la vida? ¿Qué acaso cuando ya decidió Jesús venir, porque sabía que le avisaron a Jesucristo, pues Señor, ya ni vaya, ya Lázaro murió? Y dice, voy a Betania. ¿Para qué, Señor? Es que Lázaro está dormido, voy a ir a despertarlo. ¿Acaso Dios no guardó un lapso de tiempo de silencio? ¿Acaso Marta y María no querían inmediatamente contestar al Señor? Póngase en las zapatillas de Marta y de María. Y Señor, ya. Y tener a Jesucristo en vivo, allí en persona, y saber los milagros que ha hecho. Y pues en cuanto nomás conozca al Señor, se viene corriendo para acá. Silencio. Probando la fe de María y de Marta, a ver si confiaban en el amor de Jesús. Y es a veces cuando se enfría el cristiano en su creencia, en su fe, aún en el amor de Dios, cuando hay un silencio de parte de Dios. Pero ¿por qué hay esos silencios? ¿Por qué? Viene la pregunta, queremos entender por qué Dios no me contestó, por qué Dios no hizo lo que yo quería. ¿Por qué guardó silencio cuando debería de hablar con voz de trueno y con acción milagrosa para concederme lo que yo le pedí? ¿Cuál es el por qué? Porque Dios, lo más importante es que nuestra fe sea purificada. ¿Realmente tú confías en Dios? A pesar que Dios no te está contestando lo que le estás pidiendo, ¿sigues confiando en Él? ¿O solamente confías si Él te obedece? Si te obedece, tienes confianza y fe en Él. Si no, olvídate de Dios. Me olvido de Dios. Dios purifica como el oro se refina en el fuego. Dios permite el silencio a veces cuando clamamos a Él, porque quiere ver realmente qué hay en nuestro corazón. ¿Cuánta es la fe? ¿Es una fe realmente verdadera o solamente es una fe ligera que no soporta ninguna tribulación? Cuando Dios guarda silencio, también ese silencio de Dios nos está hablando a veces. ¿Por qué Dios no me ha contestado? Porque yo tengo que hacer cambios. Tengo que reflexionar qué es. ¿Estoy preparado para recibir lo que yo le estoy pidiendo a Dios? Durante mucho tiempo yo le pedía a Dios que me diera una esposa. Y por muchos años se lo estuve pidiendo y la esposa no aparecía.
Y me recuerdo que llegué a la conclusión a decir, a lo mejor yo no me estoy preparando para ser un buen esposo. Tengo que hacer cambios. Tengo que hacer cambios de tal manera de decir, le estoy pidiendo a Dios algo y estoy a la altura para recibir lo que yo le estoy pidiendo. Así que cuando a veces llega el silencio de Dios, eso nos hace reflexionar, ¿qué cambios tengo que hacer en mi vida? Le estoy pidiendo algo, pero en realidad me va a beneficiar, ¿estoy preparado para recibirlo? Entonces es importante que nosotros pensemos, ¿qué cambios yo debería de hacer en mi vida para recibir lo que le estoy pidiendo a Dios? Dios, cuando guarda silencio, está planeando algo mejor para nuestra vida. Pero nosotros no lo vemos. Cuando José fue vendido como esclavo, ¿él veía que iba a ser gobernador de Egipto? No. Cuando fue y estuvo en la cárcel durante todo ese tiempo, Dios estaba guardando silencio. Pero el guardar silencio no quiere decir que no estaba con él. Y estaba preparando, porque después de ese silencio, Dios planeaba algo mucho mejor para José, que él no podía ver. Cuando se tiene fe en Dios, fe verdadera, fe de acción, entonces brota la esperanza. Nuestro corazón se llena de esperanza. Confío en Dios y hay esperanza porque no estoy solo. Hay esperanza de salir adelante. Hay confianza en su fidelidad. ¿Por qué voy a desconfiar de Dios si he sabido y he aprendido que Dios es fiel, que su amor es incondicional, que Él no me va a abandonar jamás, que yo puedo pensar que Él no me va a dejar de amar? ¿Por qué entonces pienso que ha dejado de amarme? ¿Por qué pienso que ahora me ha abandonado? Esa es opinión, sentimientos muy personales y humanos. Pero si podemos depositar nuestra confianza en la fidelidad de Dios, que no ha fallado Dios en sus promesas que ha hecho, entonces podemos seguir adelante a pesar de la adversidad, porque sabemos que Dios va a actuar no cuando nosotros queramos. Ahí está la grande diferencia. Nosotros estamos sujetos al tiempo cronos. Cuando se habla del tiempo de los seres humanos, se emplea la palabra cronos, cronómetro, etc. El tiempo en que nosotros estamos sujetos. Cuando se habla del tiempo de Dios, la palabra que se usa en griego es kairos. Es decir, el tiempo porque Dios no está sujeto al tiempo. Pero como nosotros mencionamos el tiempo, ¿cuál será el tiempo en que Dios va a actuar? Sencillamente en tiempo kairos. Y tiempo kairos es en la oportunidad y en la sabiduría que Dios decide hacerlo. ¿Cuándo? Solamente Él sabe. ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Cuándo es más sabio concedernos algo? ¿Cuándo es más sabio que nosotros podamos ver en acción el poder de Dios? Dios actúa en su tiempo, no en nuestro tiempo. En el momento, cuando Jesucristo recibió la noticia de Lázaro, no actuó, no hizo ninguna acción, fue impasible, se mantuvo pasivo totalmente. Es más, estuvo 2 días más ahí, y después la caminata y todo eso. Cuando llegó, hacía 4 días que Lázaro ya había muerto. Pero ¿acaso el tiempo para Jesucristo y la muerte son algo, un obstáculo que Él no puede vencer? Para nosotros el tiempo es apremiante. Para Dios actúa en su tiempo, como Él lo ha planeado, aunque nosotros no lo podamos ver de momento. También cuando Dios guarda silencio, nos está moldeando nuestro carácter, nuestra fe. Quiere que crezcamos en esa fe, quiere que pensemos que sus promesas no fallan y por lo tanto Dios no me puede abandonar. Cuando Jesucristo en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No es porque el Padre había abandonado a Jesucristo en el sufrimiento de la cruz, sino era para que se cumpliera
la profecía del Salmo 22, las palabras que estaban escritas ahí y que él las pronunció como cumplimiento de la profecía, porque allí el mismo capítulo 22 del Salmo, los últimos versículos dice: Dios no abandona al justo. El Padre no podía abandonar a Jesucristo en la crucifixión, así que su silencio, el silencio de Dios, cuando hay silencio de Dios, no es abandono, no es que nos ha abandonado, sencillamente es que está planeando algo. Como dice esta frase que tiene mucho de verdad: creo en el sol, aun cuando no brilla, ahí está el sol, aunque no brille. Pero también creo en Dios, aun cuando guarda silencio, aun cuando no veo inmediatamente que está allí actuando Dios, sigo creyendo en Él. Y muchas veces la contestación de Dios es no, por algo que no vemos, que no conocemos, pero nosotros decimos: es que Dios no me ha contestado, es que ya te contestó, Dios dijo no. Cuando Dios guarda silencio, dice esta frase muy importante: es que está trabajando. A veces le pedimos algo que Dios tiene que trabajar con varios seres humanos para concedernos aquello. Y Dios no se va a posesionar de los seres humanos para hacer que hagan lo que Él quiere, sino Él va a poner ideas, va a poner el deseo en otros seres humanos a que hagan determinadas cosas que Dios está guiando para que nos conceda lo que nosotros le estamos pidiendo. Muchas veces cuando nosotros estamos pidiendo algo a Dios, piense usted, y hay silencio de parte de Dios, es que está trabajando. Mi hijo me pidió esto, ¿cómo se lo voy a conceder? Sí, con mi forma de actuar, me valgo de seres humanos. ¿Cómo voy a hacer para que esta persona pueda lograr semejante cosa? Quizás estamos pidiendo por una sanidad de una enfermedad, quizás va a poner a un contacto de un médico, de una persona, de un vecino, no lo sabemos. Dios tiene mil formas para poder ayudarnos. Pero lleva tiempo, porque Él trabaja con los seres humanos. Cuando trabaja Dios con los seres humanos, le toma toda una vida para hacernos cambiar en muchas cosas. Dios, el Padre, se ha revelado en Cristo. Con su sacrificio de Cristo en la cruz, fue por amor a los seres humanos, a todos los seres humanos. Nos da la certeza de que Dios, aunque guarde silencio, ama al hombre inmensamente. Aunque guarde silencio, sigue amando. El amor de Dios no se acaba. Con el mismo amor con que Dios el Padre amó a su Hijo Jesucristo. Imagínense cómo nos ama Dios. Con el mismo amor con que amó a Jesucristo. Y aquí tenemos el supremo silencio de Dios, Jesús al ser crucificado. No apareció en ningún momento el poder de Dios para librarlo de la crucifixión a Jesucristo. Dios guardó silencio porque tenía el plan, por medio del sacrificio de Jesucristo, perdonar y dar redención a toda la humanidad. Y Dios guardó silencio. Y cuando Dios guarda silencio es que viene algo mejor. Casi siempre es que viene algo mejor para los seres humanos después de ese silencio, porque el amor de Dios es perfecto. Nuestro amor puede fracasar y podemos decir: sí, Señor, si tú me das esto y me das aquello, te amo. Si no me lo das, pues como que ya no te quiero, como que ya el amor se me viene para abajo, ya me distancio de Dios. La razón, porque pensamos que Dios es nuestro criado, que nos tiene que obedecer en todo lo que le pedimos. Y nos olvidamos de que Él es soberano, de que Él es verdaderamente sabio. Juan 15:9 nos dice: como el Padre me ha amado, dijo Cristo, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Permanezcan en mi amor. Yo los he amado con el Padre, con ese amor incondicional, profundo y grande con que Dios amó a Jesucristo y guardó silencio.
cuando lo azotaban, guardó silencio cuando lo escupían y lo abofeteaban, guardó silencio cuando lo herían en el costado, guardó silencio cuando le clavaban los clavos en las manos y en los pies, guardó silencio en el sufrimiento, en la agonía, cuando le pusieron la corona de espinas, guardó silencio, tuvo que sufrir juntamente con él, guardando silencio. Tenía el poder para exterminar a todos los soldados romanos, a todo el ejército romano. Guardó silencio, no hizo nada, porque había algo mejor en su plan: la redención de la humanidad a través del sacrificio de Jesucristo. Y nos dice el libro de Isaías 55, 8 y 9, dice Dios: porque mis pensamientos no son los pensamientos del hombre. Nosotros solamente vemos lo físico. Dios está viendo hacia la eternidad, está viendo lo espiritual. No son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos, los proyectos que nosotros tenemos, no son los caminos del Señor. Son diferentes. ¿Qué tan diferentes son? Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. ¿Cómo piensa Dios en relación con como nosotros pensamos? Y nosotros podemos decir: ¿por qué Dios no me concedió esto que le pedí? En nuestro pensamiento. Él podía hacerlo, Él podía esto, no me ama, no me quiere, me tiene abandonado. No existe. Pero ¿cómo piensa Dios? Totalmente diferente a como yo y usted pudiera pensar. La Biblia nos habla más acerca de esta comprensión. Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuando nosotros pensamos que Dios no nos obedeció en lo que nosotros queríamos y por eso lo despreciamos, o por eso pensamos que nos ha abandonado, es que se nos ha olvidado que el ser inteligente, creador de todo el universo, tiene una profundidad de riquezas de sabiduría y de conocimiento muy diferente al de nosotros. Está por los cielos su riqueza de sabiduría y conocimiento, a diferencia de nosotros. Y dice la Biblia: cuán insondables son sus juicios. Cuando Él decide hacer algo o no hacerlo, son insondables sus juicios. ¿Qué significa la palabra insondable? En el aspecto marino, mandan una sonda para ver el fondo del mar. Pero cuando es insondable, no se puede. Es que es un abismo tan grande que no se puede ver el fondo. Es decir, no se puede llegar a la base. Y está diciendo aquí que los juicios de Dios son insondables, inescrutables, que no los podemos investigar, que no podemos tener un entendimiento pleno y cabal y completo a nuestra satisfacción de por qué Dios ha actuado de esa manera. Son inescrutables sus caminos que Él toma. No se parecen a los de nosotros. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. A veces Dios hace cosas y guarda silencio porque lo que nosotros le estamos pidiendo va más allá de lo que nosotros podemos pedirle o entender. Y Él está con el amor dispuesto a ayudarnos, a concedernos. Pero hay concesiones que Dios tiene que detener, porque en realidad a veces no sabemos lo que pedimos. Hay una experiencia que a mí me ha pasado, y es que cuando una persona está muy enferma de gravedad, y a veces me llaman para que ore por ella, y la persona está sufriendo lo indecible con esa enfermedad, y me dicen: ore para que Dios la sane. ¿Realmente será lo mejor que Dios sane a esa persona? Cuando está en agonía, cuando está sufriendo, cuando los doctores toman a aquella persona como un conejillo de indias para experimentar drogas, para experimentar lo que sea, a costa del sufrimiento de la persona.
Cuando el cuerpo humano está pidiendo morir con dignidad y no ser un conejillo de indias. A veces el mismo cuerpo pide ya descansar. ¿Y qué podemos hacer? Yo lo que hago para pedir a Dios que derrame su amor, su bondad sobre aquella persona. ¿Qué es lo más bondadoso para aquella persona? ¿Saben qué hacen cuando un caballo se rompe las patas? Y lo más bondadoso que hace el dueño de aquel caballo que tanto lo quiere, dale un tiro. Lo mata por amor a su caballo, para que no sufra. ¿Y cuántas veces algún ser humano está tan enfermo y nosotros, Señor, sánalo, quítale esto, y el doctor viene, oiga, pues podemos, hágale lo que sea, doctor, haga esto, haga aquello, ¿verdad? No importa el dinero, aquí está. ¿Realmente esa es la solución? Yo me recuerdo cuando mi madre estaba muy grave en el hospital y la internamos, y era el dolor tan inmenso y tan tremendo que ella tenía, que me dijo, hijo, pídele a Dios que me recoja. Ella no pidió que la sanara, pídele mejor a Dios que me recoja. Tenemos nosotros mente, y va a llegar el momento en que quizá nosotros, ese momento, vamos a decir, Señor, ya es tiempo de ir ante tu presencia. Como decía Pablo, ya quisiera yo estar en la presencia de Dios, pero todavía aquí he sufrido tanto, ya quiero estar en la presencia de Él. Pero por causa del Evangelio todavía tengo que vivir aquí y sufrir más todavía. Pero él ya quería estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Él había estado ya en el tercer cielo. Él sabía lo que era exactamente eso. Lo dieron por muerto en una ocasión, lo sacaron fuera de la ciudad porque estaba muerto. Y en esa ocasión Pablo dice, yo conozco a ese hombre que fue al tercer cielo, donde vio y oyó y disfrutó cosas que no se pueden decir con palabras. En otras palabras, estuvo ante la presencia de Dios, en el reino de Dios, donde Dios está. Y sin embargo, Pablo estaba sujeto a la vida humana. ¿Recuerdan que Pablo dijo, 3 veces le he pedido a Dios que me quite este aguijón en mi carne? No especifica qué. No da santo y seña de la enfermedad que él tenía, pero era algo que lo agobiaba, que lo hacía sufrir, y le pedía a Dios con todo su corazón. No sé cuántos ayunos hizo, no sé cuántas oraciones hizo de día y de noche. Señor, quítame, sáname. ¿Acaso Pablo no era un hijo muy amado y estimado de Dios, que lo eligió para llevar el evangelio a todos los gentiles? ¿No lo amaba? Y sin embargo, ¿recibió Pablo la contestación de lo que él pedía? ¿Qué le dijo Dios? Bástate en mi gracia. Es decir, no olvides que en realidad, aunque no merezcas nada, mi amor está contigo. Todo lo mejor es para ti, pero en esta ocasión debes de confiar en mi sabiduría, en que te sigo amando, en que sigo teniendo misericordia de ti. A pesar de que estás sufriendo, yo estoy sufriendo contigo. No eres el único, yo estoy sufriendo contigo. Te acompaño en el sufrimiento, no estarás solo. Así que muchas veces creemos que Dios no nos va a contestar, y a veces la contestación viene más poderosa, más abundantemente de lo que hemos pedido o de lo que entendemos con nuestra mente, según el poder de Dios que está obrando en nosotros. ¿Qué hacer cuando Dios calla? Cuando guarda silencio. Seguir en contacto con Él. Nunca rompan contacto con Dios cuando Dios está callando. Cuando Dios guarda silencio, porque Él tiene un plan. Después de ese silencio vendrán cosas mejor para usted, para mí. Vendrán cosas que quizás Dios nos va a decir no por algo que ve adelante, y dice, por amor tuyo, digo no a lo que me estás pidiendo. Pero nosotros a veces no lo vemos. No podemos ver hacia el futuro como Dios lo puede ver. Confiar en su respuesta, que la respuesta de Dios, si es no, es la mejor para nuestra vida. Si la respuesta viene dentro de un año, es lo mejor para nuestra vida.
las respuestas de Dios son las mejores. Que Él no calla sin razón. Hay una razón poderosa cuando Dios calla. Cuando Dios guarda silencio en nuestras oraciones, Él tiene razones poderosas que son inescrutables por nuestra manera de pensar como humanos y no como Dios. Cuando Dios calla, tratemos de descubrir qué es la enseñanza que Dios quiere que aprendamos de esto que me ha sucedido, de esto que Dios no me ha concedido, de este silencio que estoy pasando en mi vida. ¿Por qué Dios no me concede esto? Algo tengo que aprender, algo me quiere enseñar Dios de tal manera que esa enseñanza valga la pena espiritualmente para mi vida espiritual, y Dios lo permite, y Dios lo permite. Hacer cambios en mi vida. ¿Qué cambios tengo que hacer en mi vida? Quizás le estoy pidiendo algo que no estoy preparado para recibirlo. Debo de hacer algunos cambios, debo de buscar qué es la razón. Cambios a veces en mi vida que debo de hacer. Y no olvidar que Él está en control de todo. Dios sabe lo que nos sucede a cada uno de nosotros. Dios sabe nuestra situación. Dios sabe lo que nos duele. Dios sabe lo que nos aqueja. Dios sabe todo acerca de nuestra vida, más que nosotros mismos. Y Él está en control de todo. Y cuando está permitiendo que algo suceda en nuestra vida, debemos entonces de saber que su silencio tiene un propósito. Tiene un propósito que a veces de momento no lo descubrimos, que a veces no lo sabemos, que su sabiduría infinita y su conocimiento y su amor inquebrantable por nosotros le hace guardar silencio, o que su contestación sea: no te lo concedo. Como cuando nuestro hijo o nuestra hija nos pide algo que sabemos que no le va a beneficiar, aunque ella quiera, le decimos: no coma más pastel. Pero es que me gusta, es que lo disfruto mucho. No, ya comí, no comas más pastel. Pero es que no, es un no de los padres. ¿Acaso le quieren negar la felicidad a su hija? No, están viendo adelante, están viendo lo que el hijo o la hija no puede ver cuando los padres le dicen no a alguien. Eso me recordaba de una muchacha en otra área que me decía: mis padres me tienen muy tiranizada, no me dejan ir a los bailes, y luego quieren que esté ya a las 10 de la noche de regreso en la casa, cuando a las 10 de la noche apenas está empezando lo más bueno, ¿verdad? Y yo le decía: ¿y a qué horas piensas que sería bueno que llegara? Pues ya como a las 2, 3 de la mañana, más o menos, ¿verdad? ¿Y por qué mis padres no quieren que llegue 2, 3 de la mañana si saben que ando bien en un baile y esto y aquello? Y le dije: tarde o temprano tú te vas a casar, ¿verdad? ¿Piensas casarte? Sí. Cuando tengas tus hijas, ¿a qué horas te gustaría que llegaran a casa? Ya son tus hijas, han crecido. Tú quieres lo mejor para ellas. ¿A qué horas te gustaría a ti, como madre que amas a tus hijas, que estuvieran en casa? ¿A las 3 de la mañana o a las 10 de la noche? No, que estuvieran a las 7 de la noche. Temprano. ¿Pero por qué? ¿No las vas a dejar que disfruten de la vida? No, es que precisamente muchas cosas suceden durante la noche. Los maleantes, etcétera, los peligros que hay. Entonces, ¿qué necesidad hay que te expongas a ellos? Realmente es ahí donde debemos de comprender que en muchas ocasiones las limitaciones que nos ponen nuestros padres no es porque nos quieran molestar, nos quieran hacer la vida de cuadritos, es porque nos aman. Y aunque a nosotros no nos parezca y no lo entendamos de momento, sencillamente el amor del Padre y de la Madre ahí está firme. Así también con Dios.
El amor de Dios siempre está con nosotros, aunque nosotros a veces renegamos y decimos: Dios mío, ¿por qué no me has concedido esto? Si ya te lo pedí, si lo hice esto, día y noche clamo. Su silencio tiene un propósito, y lo que no debemos jamás de olvidar es que su amor siempre está con nosotros, que Él no nos abandona, que su amor no se acaba. Tener la certeza de su amor, eso es lo que nos va a ayudar a crecer en fe, a crecer en esperanza, a saber que a veces el silencio de Dios nos habla más fuerte que su voz. Nos da un mensaje: cambia tu vida, reconoce que soy soberano. ¿Realmente crees que soy Dios? ¿Que soy amor? ¿Que realmente me reconoces como tu creador más sabio que tú? ¿O tú piensas que eres más sabio que yo? Es ahí cuando Dios guarda silencio. Y a veces cuando Dios guarda silencio y hacemos cambios en nuestra vida, en nuestra forma de pensar, en nuestra relación con Dios, y no nos amargamos con Dios, no nos alejamos, sino al contrario, estamos más en contacto con Él y le decimos: Señor, ¿qué tengo que aprender de esta etapa que estoy pasando? Yo sé que estás conmigo, yo sé que me amas, pero yo quisiera esto, pero no lo entiendo. ¿Por qué no me lo das? Ayúdame a entender, a comprender lo que tú tienes para mí, porque tú me amas tanto que está dentro de tu plan ayudarme, y esa ayuda va a llegar, no sé en qué forma, pero va a llegar, tarde o temprano. Dios estuvo con José, el soñador. La demostración de la evidencia más fuerte de Dios fue hasta ¿cuántos años? Estuvo con David, de ser un pastorcillo a ser rey de Israel. ¿Fue mejor? ¿Fue mejor para el pueblo de Israel que Dios guardara silencio durante 400 años para que finalmente llegara Juan el Bautista y llegara la predicación en vivo de la palabra de Dios a través de Jesús para el pueblo de Israel? ¿Fue mejor? Fue mejor. Fue mejor que Dios guardara silencio cuando Cristo estaba pidiendo: Señor, que este vaso de sufrimiento no lo tenga que beber. ¿Y qué dijo Dios el Padre? Guardó silencio. Guardó silencio ante la crucifixión, ante los azotes. Guardó silencio, porque ese silencio era mejor. Era un silencio de salvación para toda la humanidad. Y en muchas ocasiones debemos de pedirle a Dios, a veces más que lo que le estamos pidiendo: Señor, dame entendimiento y comprensión de lo que tú estás haciendo en mi vida, porque sé que me amas, sé que no me has abandonado. Estoy en esta peor situación, estoy en esta otra situación crítica, pero yo sé que tu amor está siempre. Me amas con el mismo amor con que amaste a tu Hijo Jesucristo, y con ese verdadero amor no me siento abandonado. Y Él ha dicho: jamás te abandonaré, jamás te dejaré. Oremos a Dios, hermanos. Padre santo y bueno, gracias, Señor, porque sabemos que tu amor es inquebrantable, que nunca dejará de ser. No hay nada que pueda hacer que tú nos dejes de amar menos. Gracias, Señor, porque no lo merecemos. Gracias, Señor, porque reconocemos tu sabiduría, porque vemos esa sabiduría a través de todo el universo, de todas las leyes que tú pusiste que funcionan en el universo, y también las leyes que funcionan en nuestro cuerpo, y que muchas veces, Señor, te pedimos que tú traspases esas leyes. Y solamente si hay un propósito verdaderamente extraordinario, tú lo harás y puedes hacer milagros en nuestra vida. Pero también sabemos, Señor, que tú quieres moldear nuestro espíritu, nuestro carácter, nuestra fe, que salga del fuego de la adversidad, salga más fuerte, salga más refinado como el oro, porque esto te da gloria a ti, porque eso es, Señor, que confiamos en ti, no solamente en la abundancia,
sino también en la escasez y en la adversidad. Seguimos siendo fieles hijos tuyos, sabiendo que nos amas, sabiendo, Señor, que esa grande confianza jamás tú nos defraudarás, no nos defraudarás, porque eres fiel en todo. Gracias, Señor, porque a veces no comprendemos tu amor tan grande cuando nos dices no a nuestras oraciones, porque guardas silencio cuando estás planeando hacer algo mejor, cuando trabajas en nuestro beneficio. Sabemos, Señor, aunque no lo veamos, que tú te preocupas demasiado por nosotros, más de lo que a veces nosotros nos preocupamos por nuestros familiares o nuestro prójimo. Gracias, Señor, por este cuidado tan grande que tienes para con nosotros. Permite, Padre Santo, que cualquier adversidad, cualquier tribulación, cualquier silencio tuyo en nuestras oraciones sea para que nuestra fe salga verdaderamente gloriosa para alabanza y gloria tuya, sabiendo, Señor, que aún en la adversidad te amamos, seguimos en contacto contigo y no dudamos que dejes de amarnos. Gracias, Señor, por tu grande amor mostrado en la cruz, porque cuando le decían a tu Hijo Jesucristo que bajara de la cruz, podía hacerlo, tenía el poder para hacerlo. Prefirió el sufrimiento como Moisés, prefirió el sufrimiento de su pueblo a gozar de todos los goces del palacio del faraón. Ayúdanos, Señor, a comprender tus planes. Sabemos que nuestra mente es finita, pero también comprendemos que tu mente es infinita, es sabia, es inescrutable. Ayúdanos más que a tratar de entenderla plenamente, ayúdanos a amarte más cada día, a tener confianza en esa sabiduría con que has creado los cielos y la tierra y nos has dado el ser y nos has dado nuestro cuerpo. Gracias, Señor, porque no alcanzamos a comprender todos tus designios, pero confiamos en tu soberanía, confiamos en tu sabiduría y confiamos sobre todo en tu amor y tu perdón que tienes para todos nosotros, los seres humanos. Gracias, Señor, te las damos en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.